¿Qué ocurre en este caso con los medios de comunicación tradicionales? Hemos visto que todos los corresponsales asentados allí de medios de comunicación extranjeros de fuera de Afganistán han tenido que salir la mayoría o casi todos. ¿Cómo podemos a este punto recibir información desde de Afganistán? Y sobre todo, otra pregunta es, los talibanes también han tomado el control de todos los medios de comunicación internos de Afganistán. Ya hemos visto que han desaparecido mujeres presentadoras de televisión. ¿Cómo afecta eso? ¿Cómo podría afectar eso a la población? A la población afgana la va a afectar de manera tenue o ligera, porque tenemos que entender que Afganistán es un país, como decía antes, con muy poca penetración de Internet, por ejemplo, con una población rural muy importante, donde no hay luz eléctrica, donde no hay acceso a medios no ya digitales, sino que a medios convencionales, ¿no? Aparatos de radio, por ejemplo, tampoco es tan fácil, televisiones, etcétera. Insisto, la propaganda en Afganistán se hace de acuerdo a las condiciones que hay en Afganistán, ¿no? Y como en Afganistán lo que importa son las decisiones populares, es decir, las decisiones que tomen los líderes tribales, por ejemplo, los líderes regionales, eso es lo que importa en Afganistán, pues no estarán buscando o no van a buscar demasiado convencer al conjunto de la población. Algo harán, sobre todo en las ciudades, sí, ahí sí pueden hacer algo de propaganda utilizando estos medios de comunicación que ahora controlan en su totalidad y, bueno, pues va a ser una propaganda, como hemos dicho, a sus seguidores de integración, ¿no? De reforzar el mensaje de que lo que ellos están haciendo es lo correcto, etcétera, y a los enemigos internos, pues una propaganda basada en la propaganda del terror, ¿no? Tanto desde el punto de vista del pasado, de lo que ocurrió en el pasado, como de las cosas que puedan ocurrir ahora, ¿no? Para disuadir, digamos, que esa desafección que ellos saben que existe, porque no solo es una desafección desde el punto de vista político-religioso, sino que también es una desafección étnica, ¿no? De parte importante de la población afgana, que no es pastún y no es talibán, pues bueno, pues a ellos no se les va a pretender convencer, lo que se les va a pretender es mantenerles a raya. Y desde el punto de vista de la propaganda exterior, insisto, no están interesados en dar una imagen amable. Esto es una narrativa occidental que no se condice con la realidad de Afganistán. Con quienes sí van a intentar ser amables son con los 4, 5 o 6 estados con los cuales van a tener relaciones y con las cuales ya están teniendo. Qatar, por ejemplo, es el más importante. Ya ocurrió en la anterior etapa. En la anterior etapa, bueno, la cadena de televisión Al Jazeera siempre tuvo presencia permanente en Afganistán, como la va a tener y la tiene ahora, porque el gran puente del régimen afgano de los talibán con el exterior es Qatar, en primera instancia. En segunda instancia, Turquía. Estamos hablando de 2 estados que en la actualidad están gobernados con sistemas distintos, pero están gobernados por corrientes de ese movimiento amplio que llamamos la Hermandad Musulmana y que, por tanto, pues tienen cierta comprensión, por ponerlo en términos suaves, de lo que es el movimiento talibán. A esos países sí les permitirán la entrada de medios de comunicación, condicionados, por supuesto, y luego, bueno, la política de comunicación respecto a terceros. Hemos visto, por ejemplo, que hoy o ayer ha entrado la corresponsal de un periódico nacional español. Va a variar. Habrá ocasiones en que les dejen entrar y otras ocasiones en que no les dejen. Seguramente no va a responder a una lógica o a una estrategia de política informativa clara, sino que a cuestiones que no tienen mucho sentido, ¿no? Es decir, bueno, pues de pronto un determinado líder que controla una zona fronteriza entiende que debe dejarle pasar o le ha dejado pasar por otras cosas, etcétera, y a lo mejor el ministro de Información o no tiene conocimiento o tampoco le importa demasiado. No va a ser una política de comunicación sólida desde el punto de vista estratégico y vamos a ver muchas cosas de este tipo, ¿no? Que de pronto
pues aparece gente en Afganistán que hace reportajes que no van a ser positivos para ellos, pero por razones que tienen que ver con eso que estoy diciendo, pues han entrado. Hay que entender que en Afganistán no hay un poder central cohesionado, nunca lo ha habido, ni con los talibanes, ni con el régimen anterior, ni con el anterior, ni con el anterior, ni con el anterior. Afganistán es en el mejor de los casos, una especie de federación de territorios, una federación muy laxa, donde lo importante, como he dicho, pues son los líderes tribales, los líderes regionales, los líderes clánicos, ¿no? Que en un país con la orografía de Afganistán y la carencia de infraestructuras de Afganistán, pues son muy fuertes, porque realmente controlan el acceso al territorio, ¿no? Entonces, no hay que confundir Kabul con el resto de Afganistán. Yo he estado en Afganistán, estuve en el 2001, conozco el país y Afganistán, pues las comunicaciones son muy difíciles, ¿no? Para recorrer a veces 50 kilómetros que aquí se hacen en 20 y tantos minutos o lo que sea, pues en Afganistán pueden ser 4 o 5 horas, ¿no? Porque no hay carreteras, hay que seguir el curso o los lechos de los ríos secos en verano, etcétera, etcétera, pues eso está lleno de piedras. Entonces, plantear que ahí va a haber una política de comunicación centralizada desde Kabul y que se va a seguir a rajatabla en el conjunto del país, pues es una quimera como todo lo demás que se ha planteado respecto a Afganistán. Entonces, desde el punto de vista de la prensa internacional, tendrán condicionada carta blanca los medios de los que pueden ser los socios preferentes del Afganistán de los talibanes, repito, Qatar, Turquía, posiblemente Emiratos Árabes Unidos, en fin. Luego habrá determinada apertura, por ejemplo, con medios chinos, en su caso por razones económicas, pero no total, o con algún otro actor que pueda resolver la ecuación económica de Afganistán. El resto, pues vamos a ver cosas como estas, ¿no? Hace 2 semanas se iban los periodistas de medios y de países occidentales y hoy hemos visto que ha entrado una periodista del principal periódico o de uno de los principales periódicos españoles que está en Kabul, ¿no? Pues no tiene mucha lógica, ¿no? Es desde el punto de vista de una política de comunicación, claro.